A ver, sobre esto que he explicado, ¿queda alguna pregunta de momento? ¿Qué? Bueno. Luego hay otro trabajo importantísimo a hacer y necesario, que si no lo hacemos en un momento u otro nos será impuesto, que es el aprender a liquidar todas las situaciones pendientes. La mente debiera funcionar como un registro y un transformador de entradas y de salidas. Percibe una situación que llega hasta el fondo, la mente entiende el significado de la situación y provoca una respuesta del fondo total a la situación. Eso es cómo debiera funcionar la mente. Es cómo funciona la mente cuando se ha hecho el trabajo. O sea que en cada momento hay una entrada hasta el fondo y una salida desde el fondo totalmente completa, adecuada a la situación. O sea que la situación no deja residuo, porque la respuesta es completa. Eso es lo que le ocurre al niño pequeño, es lo que ocurre a los animales en general, los que no están neuróticos, porque hay algunos que están neuróticos, sobre todo cuando han estado conviviendo con los seres humanos bastante tiempo. Es clínicamente cierto, ¿no? Pero precisamente este proceso en la infancia por la cual yo me adhiero a un modelo que trato de cumplir y luego me identifico con la idea que me hago de mí, hacen que haya un montón de cosas que yo no puedo expresar o que trato de no admitir. O sea que interviene una censura constante, lo mismo de lo que me viene del exterior que de lo que tiende a salirme del interior. Todo esto hace que este funcionamiento libre, completo, total, deje de funcionar así. Y entonces van quedando dentro de nuestra mente profunda una cantidad, sea de ideas, sea de emociones, sea de energía vital, en forma de protestas, en forma de resentimientos, en forma de deseos, en forma a veces de ideas muy buenas, de aspiraciones muy buenas, ya que hay lo mismo cosas que podemos en el lenguaje corriente llamar buenas que malas, pero que han quedado dentro porque la censura no ha permitido que salgan. Esto hace que haya una cantidad de situaciones que han quedado interiormente interrumpidas, que han quedado a medio vivir. Y claro, esas situaciones a medio vivir están empujando desde dentro para acabarse de vivir, porque lo natural es esta vida total. Cuanto más cosas hay más fuertes, mayor es el esfuerzo que he de hacer para evitar que salgan. Lo cual equivale a decir, cuantas mayores represiones tengo, con mayor tensión vivo. Porque ese esfuerzo para que no salgan es el que crea la tensión. Tensión mental, tensión emocional y tensión física. Yo no tengo libre acceso al fondo central que soy si no limpio, si no vacío, si no liquido todas esas cuentas pendientes que hay en mi interior. Y esto es una necesidad natural. Yo puedo vivir con todo eso a cuestas, pero un día u otro, aunque sea al dejar el cuerpo físico, todo eso tendré que revivir en un intento de liquidarlo. Eso es lo que constituye los estados post-mortem, que se llaman a veces pues de cielos o de infiernos intermedios, o de purgatorio. Es el revivir todas las cosas que están pendientes
porque como entonces desaparece la censura, la capacidad de censurar, o por lo menos disminuye mucho, entonces todo lo que dentro está empujando tiende a salir. De cara a la realización, esta limpieza es totalmente necesaria para que haya una transparencia y una unidad. Transparencia y unidad en los tres vehículos: vehículo físico, vehículo astral y vehículo mental. Al sentir estas experiencias, o sea, en un estado de posmuerte, ¿llegas a limpiarlas? A veces sí, a veces no, y cuando no es lo que decíamos, que arrastra y se convierte en el famoso karma. A ver, ¿qué hacer para limpiar todo eso? Es muy fácil. No os podéis quejar, todo lo que os explico es muy fácil. Las cosas que no he vivido, que no he acabado de vivir, ¿por qué no las he acabado de vivir? Porque mi mente consciente ha dicho no. Porque mi mente consciente ha censurado, ha dicho prohibido. Prohibido sea porque no está de acuerdo con la moral aceptada, sea porque yo tengo miedo yo de sentirme mal, o porque se opone al modelo ideal que yo me he hecho de mí mismo. Por una u otra de las razones, la cosa ha quedado interrumpida por un gesto de contracción mental que quiere decir no. El sí quiere decir apertura, el no quiere decir contracción. Pues se trata ahora de, viendo la necesidad de vivir toda mi verdad, pues que en lugar de decir no a la situación, yo le digo sí. O se trata del gesto interior por el cual yo acepto vivir aquello que está pendiente, sea agradable, sea desagradable, por una exigencia de vivir toda mi verdad, de ser sincero, de ser yo de una pieza. Entonces, el modo concreto de proceder es, en la misma situación de tranquilización inicial que decía para el ejercicio anterior, evocar las situaciones, una situación que uno recuerde que sea la más dura, aquella situación que ha dejado en mí como una carga, un peso, y que de algún modo está lastrando toda mi vida. En ese caso que se decía, el resentimiento hacia la madre porque no ha recibido uno el afecto y comprensión que uno esperaba, sino quizá lo contrario. Entonces esto es como un peso que está dentro. O puede ser cualquier otra situación. Entonces es revivir la situación, sobre todo si hay varias situaciones, revivir la primera la más antigua, la inicial, la más profunda, si uno se acuerda, si no, partir de lo que uno recuerda. Y entonces permitir, manteniéndose por un lado muy consciente, permitir que esa situación adquiera en mi mente toda la fuerza que tenía en aquel momento. O sea, es permitir no solamente recordar, sino sentir lo que va junto con el recuerdo. Esta fase del sentir es fundamental. Veréis que en cuanto uno me empieza a evocar la situación y a permitir el sentir, viene inmediatamente una tendencia o a cerrar o a reaccionar en contra. Es lo que hemos estado aprendiendo a hacer toda la vida, desde pequeños. Y ahí es cuando, estando alerta, dices no. Ante esta situación,
No quejarme, no agredir, no cerrarme y huir, sino vivir la situación del todo. Y aceptar el malestar que esto produce. De hecho, es aceptar aquella realidad tal como está grabada dentro. Esto a veces puede ser muy difícil porque dentro puede estar registrado como algo muy penoso, muy desagradable. Y se trata de que en la medida que yo pueda, acepte vivir eso. Aceptar simplemente. No es interpretar, no es justificar, sino simplemente aceptar vivir, que es lo que yo no acepté en su momento. Cuando yo voy permitiendo sentir todo sin reaccionar ni agresivamente ni con huidas, entonces llega un momento en que yo puedo, después de pasarlo mal y permitir que este pasarlo mal se viva abierto, con sinceridad, a fondo, curiosamente que desaparece ese malestar. No porque yo lo elimine, que yo lo borre, que yo lo inhiba, sino porque se liquida. Cuando yo permito que una experiencia se viva desde el fondo absorbe y liquida completamente lo mismo la idea que la carga emocional, que el dolor. El fondo tiene el poder de absorber y diluir definitivamente toda experiencia. Es porque no hemos permitido que la experiencia penetrara hasta el fondo que ha permanecido allí. Yo comparo eso con las olas del mar. Una ola no es nada más que mar, que agua, que de repente adquiere una forma que puede ser muy alta y muy violenta, pero que luego revierte de nuevo y se diluye en el mar como mar. Este es el movimiento natural. Del fondo surge la forma y la forma revierte hasta el fondo y se diluye en él. Nuestra identificación con un modelo y la reacción de miedo que se crea cuando no se está de acuerdo con ello hace que cuando surge la ola, yo cierre mi mente e impida este proceso de que la ola vuelva de nuevo al agua original. Es como si yo hubiera petrificado esa ola y hubiera quedado allí fija y por lo tanto impidiendo que el mar fluya libremente. Entonces estamos dentro llenos de estas crestas de olas petrificadas del pasado. Por lo tanto se trata de abrir esa mente, lo cual quiere decir aceptar vivir la cosa como idea, como imagen, como sentimiento, como dolor, como placer, lo que sea, libremente. Y cuando yo admito eso y me mantengo así, aquello que estaba detenido dentro fluye hasta el fondo y se diluye en el fondo. Y se diluye definitivamente. Por lo tanto, este es el trabajo a hacer. Evocar la situación y aprender a aceptar la situación, sobre todo en el aspecto del sentir, hasta que la cosa se asimile del todo. Se nota que se asimila del todo porque luego evocas la situación y la vivencia y permanece una paz, una tranquilidad, un bienestar completos. Mientras siga despertando resentimiento o alteración, agitación, quiere decir que aquello no está totalmente absorbido por el fondo. Va, a ver. Sí, mientras estoy reviendo esta situación, la mente va a empezar a darme la charla habitual que ya tiene aprendida, ¿no? Entonces, ¿tengo que dejar paso a esa charla también o ponerme en actitud de observador?
No, tú has de ponerte a dirigir el proceso activo que has decidido hacer. Y si has decidido evocar la situación, dirige tu atención y manténla o vuelve a ponerla en la situación que tratas de evocar. No luchando contra las ideas, sino no haciéndoles caso. Si tú luchas con las ideas, adquirirán más fuerza. Es un problema de focalizar el interés. Entonces, en la medida que tú mantengas tu interés en lo que estás haciendo, verás que salga lo que salga, deja de perturbar. Es como aquí. En la medida que estáis interesados en lo que estamos hablando, no perturba los ruidos que se están haciendo por ahí o las músicas que suenan por allá. Pues es lo mismo en el interior. Una actitud de observador ante eso. De observador, no te dediques a observar ahora eso. Date cuenta que aquello está allí, pero tú sigue activamente en relación con lo que estás haciendo, que es evocar la situación. Viviéndola, sintiéndola tal y como es. Tal como he explicado, y que lo tienes grabadito ahí. Espero. Si no has puesto la nota al revés. A ver, ¿bien? Muchas de estas situaciones profundas pueden estar aún revividas en la vida real. En efecto, pero la fuerza que tiene en la vida actual le viene de la fuerza que adquirió en el momento inicial. Y por eso aconsejo que se trabaje sobre la situación inicial. Aunque de momento parezca que lo más grave son la situación actual. La fuerza de la situación actual se apoya en la situación infantil. Y si no resuelves lo infantil, que es como el cimiento, como la base, te será muy difícil eliminar la parte actual. Pero en el momento que lo eliminas, se han de producir unos cambios externos notables, ¿no? De actitud. Sí, notarás que a la medida que hagas este trabajo, tu modo de vivir las cosas irá cambiando solo. Entonces te darás cuenta que no son tanto las situaciones, sino tú ante las situaciones. Y curiosamente, cuando cambias tú ante las situaciones, ellas a su vez cambian. Aunque parezcan inamovibles. Pero el trabajo está cambiando uno, que es lo que depende de uno. Mucha gente que se está esforzando en cambiar situaciones. Y si al final consigue cambiar la situación, vuelve a renovar otra vez el mismo problema en otra situación. Porque el factor problema es el de dentro. Si no cambia el de dentro, irá reproduciendo el problema sea cual sea la situación exterior. Antonio, llevo un tiempo observando que a la mañana al despertarme siento angustia. Creo que tiene algo que ver con el consciente, pero no sé cómo empezar. Estuve haciendo el trabajo, es que ahora no quiero meterme en otros, para no complicar las cosas. O sea, cuando estoy desarrollando los temas, ya sabéis, no quiero salirme de los temas. Antes, sí, lo que sea, o por la tarde al empezar, podéis hablarme de lo que queráis. Pero una vez metidos en un tema, mantened todas las preguntas en relación directa con el tema, porque si no, el que escucha empieza a mezclar informaciones y se desorienta. ¿Es suficiente con sentir eso? ¿No hay que hablar o expresar algo? Es sentir, aunque luego verás que hay una necesidad, diríamos, de moverse, quizá, de gesticular, de expresar, de quejarse, de llorar. Entonces, todo lo que sea expresión que surja naturalmente, pues darle paso, luz verde. Antonio, el nivel de donde surge la risa o el llanto implica una mayor profundidad. Cuando la experiencia en sí es de risa o llanto, así es. Pero a veces la risa o llanto no surge del nivel de la situación, sino de una reacción ante la situación. En vez de intentar evocar esa situación, ¿daría también los mismos resultados si realizáramos continuamente o varias veces esa misma acción que recordamos? Si evocáramos continuamente la... A veces esto es factible, pero otras veces no, sobre todo cuando tú eres víctima de la actuación de otros. Pero yo recomiendo que se haga como ejercicio especial
durante 5 o 10 minutos y que luego uno se olvide de él. Entonces, respondiendo a lo que Sari decías de la niña esa que tiende a salir de una manera extemporánea, sí, tu comportamiento en la vida diaria ha de ser siempre dirigido y controlado por tu mente consciente actual, aunque con ello implique el mantener a raya a esa niña. Pero en cambio darle unos momentos a esa niña para que se exprese a su aire. O sea, por un lado, disciplina. Por otro lado, en otro momento, plena libertad. Las dos cosas. ¿Vale? Bueno, ya si va de alguna forma, en principio no había que controlarla. Sí. Si estoy en casa... Y es natural que así sea. Porque en general, nuestro niño o niña suele ser mucho más inteligente que la parte adulta. Y cuando está en situaciones serias, es lo que da más risa. Pero como se trata de a la vez seguir viviendo y que no te metan en un manicomio, pues se trata en la vida con normal, pues comportarse del modo normal, aunque sea diciendo a la niña, tú cállate que luego ya nos encontraremos. Es necesaria las dos cosas. Lo mismo una actitud pues de decir, ahora basta, ahora hacer de personas serias, que en otro momento pues correrse la gran juerga infantil. Yo creo que no ni muy bien ha sido cuando has dicho que a veces cuando sale el llanto, que muchas veces sale profundamente o como acción, como reacción, sí. ¿no? Porque a veces puede haber una situación que de por sí sea el llanto y que uno ha interrumpido. Porque le han dicho que los hombres no lloran y todas esas tonterías. Y entonces aquí lo que hay es una necesidad de llanto. Otras veces no, es una situación de injusticia, por ejemplo, y que está dentro, pero que esta situación de injusticia luego produce en uno un sentido de autocompasión, de lástima de uno mismo, que es muy frecuente. Entonces este llorar es lícito y totalmente correcto, pero quiere decir no es la experiencia original. Y esto, o sea, una imagen, seguramente repetirlo tantas veces como volver a pensar. Sí, pero no es un problema de repetir mucho, sino de ponerse sinceramente. Un problema de sinceridad, de simplicidad interior. O sea, ser de nuevo como niños. Por eso hay que adoptar esa actitud en la que la mente crítica y la voluntad están más tranquilos. Que la parte espontánea y afectiva pues pueda funcionar con mayor libertad. Esto a veces puede requerir varios intentos. ¿Sí? Avanzando hacia atrás, tendríamos que llegar al Renacimiento. No hace falta, a no ser que el Renacimiento pues hubiera sido muy traumático y que de algún modo uno recordara ese traumatismo, ¿verdad? Pero igual entonces hay el problema de los traumatismos que uno pueda haber vivido en su vida intrauterina, que también los hay. De momento es trabajar con aquello de lo que uno es más consciente. Si tienes una salida de inconsciente muy fuerte, después no la puedes dominar. No, si lo hacéis como lo digo, veréis que podéis y debéis dominar. Si te encuentras alguna vez que predomina lo que sale de dentro, oblígate a abrir los ojos, a respirar profundamente y a hacer ejercicio físico muy fuerte y muy consciente. Levantar pesos, porque la conciencia física sirve para frenar, para inhibir la salida del inconsciente. Si tienes el cuerpo físico, digamos, en un estado que no lo puedes mover. ¿Cómo? Si tienes el cuerpo físico en un estado que no lo puedes mover. Es que me lo pones muy difícil, ¿eh? ¿Cuál sería ese estado? Bueno, de contracción muscular. No, si tú estás en un estado vigílico, verás que puedes respirar más profundamente. Empezar por la respiración, que es lo que activa la circulación.
y además lo que obliga a contactar más estrechamente lo astral con lo físico. Y luego a partir de ahí verás que puedes intentar mover. Lo importante no es tanto el mover mucho, sino el mover muy consciente. O sea, obligar a que la mente esté contactando la conciencia física. Eso es lo importante. Y por lo mismo, si tú tienes o temes que la cosa puede ser fuerte, no hagas esta evocación de situaciones pasadas hasta que no hayas trabajado muy a fondo lo que he explicado antes, esos días anteriores. O sea, el trabajo que doy es totalmente gradual. Primero hablo de la atención y luego hablo del vivir activamente el yo experiencia, desarrollando, actualizando las facultades. Cuando haces esto, de hecho estás reforzando tu mente consciente. Luego hablo de trabajar el inconsciente en la primera fase, que es reeducar la mente inconsciente. Esos tres aspectos tienden a reforzar todo tu yo psicológico consciente. Y en la medida que hagas este trabajo, verás que tienes mayor poder para controlar lo que surja del inconsciente. Si de momento temes que todavía sea demasiado fuerte, aplázalo y sigue trabajando esos aspectos, que son todos ellos de afirmación y de desarrollo positivo del yo experiencia. ¿Sí? ¿Lo entiendes? ¿Ves claro cómo funciona eso? Sí. ¿Hay algún sistema concreto de inducir a la mente a que adopte un estado de más permeabilidad hacia el inconsciente? Todo eso hay que irlo aprendiendo. No busques nunca medios artificiales. O sea que hay que irlo ganando a través de una mayor conciencia de la mente, del estado emocional, del estado físico, y aprender a relajarse más y más conscientemente. Yo considero funesto el utilizar medios artificiales, como puede ser una droga, o puede ser medicamento, puede ser cualquier cosa, porque entonces, al venirte de golpe, no tienes control sobre ello. En cambio, el esfuerzo que uno hace para ir aflojando, para ir controlando, para ir hundiéndose, diríamos, a dimensiones más profundas, este aprendizaje desarrolla la capacidad de control. En cambio, utilizando otros medios, por ejemplo, la hipnosis, no desarrollas la capacidad de control. Y por eso soy contrario a todos los métodos inducidos exteriormente. Y soy totalmente partidario del trabajo hecho por uno mismo, aunque sea más pesado, más lento, pero asegura un desarrollo que asegura un dominio. Sí, pues no sé si se puede hacer borrar alguna situación que has tenido actualmente. No, por hipnosis no se puede borrar, lo que se puede es inhibir. Y esto es muy distinto. Entonces eso en realidad no se llega a quitar el problema, ¿no? O sea, en efecto, se quitan los síntomas de momento, pero no se quita el problema, que queda enterito, más y más enterrado, más y más prohibido dentro. Ya, pero por acaso, no sé, no es lo mismo el estado de ánimo y tal, bueno, en tu vida. Fíjate, yo no enseño aquí a hacer una psicoterapia sintomática en que se trata de que uno se sienta muy feliz y muy triunfador por el mundo y por dentro está lleno de cosas. O sea, yo no enseño a estar bien, enseño a descubrirse uno mismo. Por lo tanto, esto puede quizá estar indicado cuando a uno no le interesa en absoluto realizarse, sino lo que interesa es dar un rendimiento, como una aspirina que no cura nada, pero por lo menos te hace eliminar el dolor. Puede ser útil en ese sentido, pero no entra dentro de lo que yo explico por esta razón. Yo quería preguntar si es muy importante el hacer estos ejercicios en voz baja. Si no es lo mismo hacerlo con el pensamiento. No, el pensamiento no tiene nunca el realismo, el dramatismo que tiene cuando tú lo formulas explícitamente. Si tienes una timidez muy grande, una vergüenza tonta... Eso es lo que has de vencer diciendo, tengo mucha timidez, tengo mucha vergüenza. O sea, expresando tu verdad, pero aprendiendo a formularlo, porque si no, tu mente concreta no se entera. Todo pasa en un mundo más subjetivo, más interno. Lo que se trata es de traer a la mente consciente todo lo que hay en el inconsciente para que sea una sola cosa. ¿Sí?
en la mecánica de la autohipnosis sería válido. Y también en la hipnosis... No, cuidado. O sea, yo considero absolutamente importante que uno mantenga una clara conciencia de sí mismo en todo momento. Si en la autohipnosis, porque se puede hacer de varias maneras la autohipnosis, si en la autohipnosis se utiliza el método por el cual yo mantengo mi conciencia y mi dominio claro del estado, entonces ya es ese mismo estado de profundo. Pero hay otra forma de autohipnosis en la que uno queda inconsciente dándose la orden de que por dentro funcionen o pasen tal cosa o tal otra. Es que para mí la hipnosis eres mucho más consciente. Bien, entonces eso que tú llamas autohipnosis, en la medida que sea consciente, vale, porque equivale a eso que digo de la relajación profunda. Pero cuidado con el nombre, porque con autohipnosis hay otras cosas. Una pregunta. Conozco a un muchacho que a raíz de una situación que tuvo traumática en su infancia ha quedado muy tartamudo. Entonces, si reviviera una situación de esta forma, ¿se podría solucionar la tartamudez? No lo sé, es posible, pero yo no explico eso como terapia, ¿eh? No, lo digo es como solución. No, quiero decir que sea un especialista quien se lo diga, porque igual le cure la tartamudez y luego le sale una joroba. Quiero decir que puede ser cosas delicadas. Si realmente la causa fue solo esta, sí, pero si hay otras causas a lo mejor que están puestas, fue muy concreto el desencadenarse la situación. Pero tú no sabes si hay allí otros factores que están implicados en eso. A veces una situación es la desencadenante, pero no la causante. Puede que sí, pero quiero decir, yo no lo sé, porque no estoy explicando esto como una terapia. No quiero meterme en terreno de problemas psicológicos en sentido clínico, porque pueden haber otras complicaciones, y ha de ser una persona que conozca el caso y que esté autorizado para manejarlo. Antonio, antes has dicho que hay un momento que uno tiene miedo de no responder al modelo. Una de las causas por las cuales situaciones quedan interrumpidas o se va acumulando cosas. Sí, este miedo coincide con el miedo básico, Es una expresión, es un miedo a fracaso. Un miedo a que fracase. ¿Fracasar qué? La idea que uno tiene de cómo ha de ser. Mucha gente en una conversación se quedan callados, o aquí algunos no preguntan. ¿Por qué? Porque tienen miedo de no preguntar bien o decir cosas que parezcan inoportunas. Entonces, ves, esto es un miedo por el modelo que hay de no estar seguros de poder responder de un modo de preguntar de un modo perfecto. Sigue siendo un personaje con su juego. Sí, pero hay trabajo y más, ¿no? O sea, no respondo y, por ejemplo, fracaso no respondo a la idea que tengo del modelo. Pero la idea del modelo es inclusión de ser querida o de ser aceptada. Sí, pero no solamente de ser querida y ser aceptada por los otros, sino de ser aceptable ante ti misma. En las dos cosas. O sea, tú también eres el otro. Tú te estás juzgando a ti mismo. Y el problema es que cuando uno adquiere la idea de que yo no valgo y no me quieren porque no valgo, lo primero que se produce es un rechazo mío hacia mí, hacia mi modo de ser. Entonces esto es un círculo vicioso, porque yo me rechazo a mí, entonces me prohíbo la libertad de poder expresarme, y a su vez pues esto va creando un mayor sentimiento de incapacidad y de culpabilidad, etc. Y todo esto se resuelve trabajando a fondo las tres primeras cosas que he explicado. O sea, el orden que doy es básico: la atención, la movilización activa de energía, inteligencia, afectividad en la vida diaria, más y más, y luego el trabajo de educación de la mente infantil con la idea de que soy energía, inteligencia, afectividad. Esto, haciendo este trabajo, entonces esto va permitiendo un cambio más profundo que va permitiendo el acceso a las otras formas de trabajo. ¿Quiere decir esto
dicho que este último trabajo que has dicho que hacer no se puede hacer hasta que no has aprendido a estar atento siempre. No hace falta llegar a esta perfección porque si no nadie haría nada. Más que este trabajo de estar atento, si no puedes estar atenta es que no se te ocurrirá hacer ningún trabajo, seguirás funcionando como siempre. Más que este aspecto, lo que importa es que uno se sienta más fuerte, profundamente, no exteriormente, sino profundamente, porque solo cuando uno se siente más fuerte es cuando tiene capacidad y voluntad de afrontar las cosas desagradables de las que uno ha estado huyendo toda la vida. Mientras yo esté viviendo en el miedo, y en el miedo interior, y si vivo en el miedo interior, vivo con el miedo hacia el exterior, y por lo tanto estoy viviendo protegiéndome del miedo, no estoy en condiciones de hacer este trabajo de liquidar situaciones del pasado. Yo necesito sentirme con un mínimo de seguridad y fortaleza interior. Y por eso los 3 primeros ejercicios tienden a esto, a reforzar de un modo auténtico la conciencia profunda del sujeto. ¿Sí? ¿Este último ejercicio que has dicho también tiene que ser a media voz? Sí, todo lo que sea relación con el inconsciente, si se hace a media voz, veréis que es mucho más realista. Pero al principio, si se hace, pues, en lugar de a media voz, a un cuarto de voz, pues también va. Esta primera parte, aceptar que vives eso, y por otra parte, aceptarte así como eso. No, es aceptar el sentir, simplemente. Es aceptar lo que ves y lo que sientes. Porque la finalidad es no cambiar ninguna imagen de ti, en este caso. La finalidad es asimilar, digerir la situación que está allí, en medio vivir. Por lo tanto, lo que interesa aquí es simplemente sentir y ver, aguantando el tipo bien, y nada más. O sea, la asimilación se produce automáticamente en cuanto quito el impedimento de mi resistencia. Y nada más. Es liquidar, no es cambiar. En esta cosa que digo. En la vida actual hay momentos que me gusta que me traten como una niña pequeña. Entonces la persona que tengo al lado pues lo hace porque me ve que me siento feliz en aquel momento. Y yo pienso que me gusta porque me están dando un mimo que puede ser que en el momento que me lo hubieran tenido que dar, no lo he pedido. Y me recreo en este momento porque me siento muy feliz. ¿Es bueno mantener este momento o mirarlo de eliminar? Es bueno que hagas el trabajo que he indicado. Y entonces verás que muchas de esas cosas se van desapareciendo solas. Pero esto puede ser producido por, o sea, Sí, los sí. momentos de tiempo que necesito, como si fuera un frío pequeño, porque a lo mejor no los he tenido. Es muy posible, o puede ser que los hayas tenido y quieras retenerlos. El sacar del inconsciente los problemas no sería el sacarlo y explicitarlo y expresarlo. ¿Podría diluirlos o es imprescindible la comprensión lúcida? Hay situaciones que lo que requiere es sobre todo la comprensión. Y hay situaciones que lo que requiere es el aceptar vivir lo desagradable, en tanto que desagradable. Hay situaciones que son más de significado que de sufrimiento. Pero en todos casos son las dos cosas que han de estar ahí. Sí, aceptar es simplemente aquí y ahora, por ejemplo, tengo calor. Entonces aceptar es darme cuenta que tengo calor y decir, bueno, es desagradable, pero está ahí, y me relajo en el calor. No resisto el calor, no estoy ofreciendo una resistencia al calor, no estoy protestando, no estoy pretendiendo que no esté aquí. Es la admisión de la realidad, y por lo tanto aceptar el sentir el calor, con las molestias que esto pueda estar creando en mí, etc.
Entonces, comprender es entender el significado de algo. Por ejemplo, si alguien te dice una cosa muy desagradable, es entender, no solamente que te dicen algo desagradable, sino entender lo desagradable, por qué es desagradable como idea, y a la vez la razón que pueda tener el otro para decirte aquello. O sea que es un aspecto, el comprender, más de tipo mental. Ahora, puede haber veces que no puedas comprender, porque a veces las actitudes de ciertas personas en un momento dado pueden ser totalmente irracionales. Más que expresar una razón, expresan un sentimiento, una emoción. Y entonces, por el simple hecho de aceptar, bueno, esto es así, ha sido así en ese momento, a fondo, aunque no llegues a una comprensión plena, pues también vale. Es sobre todo esa actitud de no resistencia, de no oposición. Aceptar, vivir las cosas tal como son y aprender a dar una respuesta total a las cosas tal como son. Si aceptar no quiere decir encontrar bien hecho algo que a lo mejor está mal hecho. Aceptar quiere decir que yo vivo la realidad tal como en este momento se me presenta. Si yo ahora tengo un dolor de un tipo u otro, ese dolor está ahí, es un hecho. Yo acepto que ese dolor está ahí. Y aceptarlo quiere decir que yo lo vivo a fondo. Ahora no quiere decir que me quede pasivo frente a eso. Lo vivo a fondo, pero desde mi fondo respondo si hay algún medio para aliviar el dolor. Pero desde el fondo, primero se ha aceptado el hecho y luego viene la respuesta inteligente al hecho. En cambio, lo habitual suele ser, hay un dolor, enseguida crispación física y mental, y buscar solución o huir o protestar. Con ello estoy impidiendo que yo viva a fondo la cosa. Curiosamente, cuando yo me abro a la cosa desagradable, del fondo surge una capacidad de respuesta y a veces de curación que parece milagrosa. Y no solamente es la asimilación de lo desagradable, sino capacidad de curación. Por ejemplo, si haciendo una cosa os quemáis, si en el momento que os quemáis, en lugar de hacer como se hace, y quejarse y corriendo a buscar lo que sea, realmente os abrís a la sensación de quemadura, permitiendo que el fondo, todo él perciba aquella quemadura instantáneamente, veréis que al cabo de un momento en que duele mucho, desaparece el dolor y desaparece incluso muchas veces la ampolla que se forma y el dolor que dura. O sea, hay una capacidad de respuesta curativa instantánea, a condición de que se haga instantáneamente. Es decir, lo ideal sería que te pille ya estando abierto. Y lo mismo ocurre con dolores de tipo psicológico y dolores físicos. Y es nuestra resistencia a ello lo que impide que estén funcionando nuestros recursos profundos. Supongamos, Antonio, que una persona está tan bloqueada por dentro, o sea que incluso busca la evasión en el trabajo hasta llegar al cansancio. Por ejemplo, está en la cama durmiendo y en el momento que se despierta le vienen a la mente ciertos recuerdos que no quiere recordar, se tira de la cama y luego durante el día está en un lapso constante, o sea, de inquietud, buscando trabajo donde no lo hay, e incluso y llega la noche, llega a tal agotamiento, o sea siempre evadiendo lo que en su interior quiere salir y en fin, y lo rechaza. Y ya le digo, llegar hasta el agotamiento en el trabajo. ¿Qué hacer? ¿O qué? Yo no lo sé. No lo sabes. Claro, voy a preguntar soluciones para un problema particular. No lo sé. No puedo decirte nada. Yo estoy hablando de un trabajo de base, sí. No cómo resolver tal problema o tal otro. Lo siento, pero no es esta mi función. La finalidad de aquí no es cómo vivir mejor, sino cómo ser más realmente uno mismo.
traerá consigo el vivir mejor, pero es como consecuencia de vivir la propia verdad. Pero, perdón, habrá algún medio para romper ese bloqueo, ¿no? Sí, pero una cosa es que uno busque solucionar un problema particular, aunque sea este, Sí. y otra cosa es que uno esté interesado en la propia autenticidad. Y si lo que uno busca es un remedio para eso, no estará dispuesto a hacer el trabajo que requiere el de la propia autenticidad. Entonces, para esto hay los psicólogos y personas que pueden orientar en ese terreno concreto de síntomas y cómo solucionar esos problemas. Yo ya no actúo como psicólogo, no sé. Ya me jubilé. Eso que estaba diciendo antes, entonces se reacciona, por ejemplo, ante un problema de angustia, ¿no? Entonces se reacciona violentamente, entonces queda la situación pendiente de eliminar. ¿Y cómo no quedaría pendiente? Si yo aceptara vivir la angustia comprendiéndola y aceptándola. En el fondo es porque uno está rehuyendo el pasarlo mal. Si yo acepto pasarlo mal, puesto que el mal está ahí, liquido la situación. Como regocijándome en vivir. Nada de regocijarme, simplemente no cerrándose a ello. Es lo que he explicado antes del mar y las olas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es no cerrando, permitiendo que la angustia o el miedo o lo que sea esté ahí, yo lo estoy viviendo y sufriendo, pero conscientemente, y entonces esto se liquida. Pero en mí, en todos, hay el hábito de defenderse de lo desagradable. Y entonces al defenderse se cierra y se impide que se viva en profundidad y que se liquide. Entonces esto queda dentro cristalizado. O sea, yo huyo de lo desagradable, pero lo desagradable me sigue por todas partes. Lo arrastro conmigo. ¿Cómo es que la comprensión diluye los traumas infantiles cuando de niño realmente se vive más bien el aspecto afectivo, aspecto vital? Hay las dos cosas, ¿eh? O sea, si te fijas, si repasas lo que expliqué sobre la formación de yo-idea y de personaje, hay un aspecto de identidad que se refiere a incomprensión. Yo no comprendo por qué me dicen que no valgo o no me quieren. El aspecto de comprensión. Y luego está el sentimiento de abandono. Hay un aspecto de comprensión. Y los niños tienen una capacidad de comprensión muy mayor de lo que el mayor se imagina. Pero no hay un desarrollo mental todavía. No, pero tiene una capacidad de comprensión, no de razonamiento, no de deducción, sino de comprensión intuitiva, inmediata. Y si a un niño le explicas simplemente el porqué de las cosas, verás que el niño entiende y acepta. Y esto incluso a los animales, ¿eh? Si a un animal, me refiero a un animal superior, un perro, le explicas, claro, un perro decente, ¿eh? Le explicas el porqué de una cosa, por ejemplo, que te has de ausentar y que volverás. Curiosamente da la impresión de que entiende. Si no entiende las palabras, entiende por lo menos el significado que está implícito en las palabras. Entonces en los niños ocurre mucho más específicamente. Entonces hay cosas que el niño no comprende y que no puede comprender porque son absurdas. Que el padre le diga al hijo pues que ha de ser muy veraz, que no diga mentiras, y luego ve que el padre está inventando mentiras continuamente en la relación con los demás, por ejemplo. Entonces son cosas que no encajan. O que le digan pues que ha de ser muy valiente, y un día que es valiente y se da de tortas con otro, le pegan porque ha alborotado la clase, etc. O sea que en la educación hay muchos contrasentidos, muchas contradicciones que hacen que el niño pues no entienda. ¿Por qué hay que estar callado a la hora de comer, por ejemplo? ¿Por qué hay que hacer tantas y tantas cosas que no se le ve por la razón? Claro, el niño se resiste a hacer aquello que no comprende.
Ahora sí, si se le hace entender, incluso el niño es capaz de aceptar que hay que hacer una cosa porque en ese momento yo estoy muy mal y tengo el capricho de aquello. Entonces entiende el niño, mira, es un capricho. Pero lo malo es que se le diga que aquello no es un capricho, sino que es una verdad totalmente razonable. Esta posición de la lectura total no puede crear situaciones en que no estás directamente implicado en ello. Situaciones de no estar totalmente implicado, al revés, es cuando tú te abres que te permites ser implicado en la situación. Es cuando estoy cerrado que estoy rehusando la situación. Pero a lo mejor es una situación que no es tuya. Entonces, como este estar abierto quiere decir estar abierto en los tres niveles, tu inteligencia te dirá que la situación pues puede ser incorrecta en algún sentido, pero que no es asunto tuyo. O sea, no hay que confundir eso con un dejarse llevar por los impulsos, ni mucho menos. Las tres cosas, recuerda que cada una de las tres equilibra a las otras dos. Yo quería saber qué diferencia hay entre la aceptación y el conformismo. El conformismo es permanecer pasivo ante unas cosas. En cambio, la aceptación es aceptar la realidad tal como es hasta el fondo y responder desde el fondo a esta realidad. O sea, el conformismo es una actitud pasiva. En cambio, la aceptación es una actitud que es a la vez comprensiva y activa. Porque lo mismo que hay una aceptación hasta el fondo, hay una respuesta a esta situación desde el fondo. O sea, el conformismo no es positivo. El conformismo, en ese sentido que se dice, no es positivo porque es una actitud pasiva. Porque no es una actitud que se vive uno enteramente en una situación. ¿Se podría definir como una persona que es indiferente? El conformismo, o sea, una persona que es indiferente a puede, no lo sé, depende. Si la indiferencia es de ese tipo, pues sí, pero hay indiferencias de otros tipos. Bueno, ya tenemos otra dosis de trabajo. Hasta la tarde. Adiós.